Saludos para todos. Estoy feliz de estar con ustedes otra vez este maravilloso domingo que Dios nos da. Realmente es una bendición para mí y para todos ustedes. ¿Saben por qué? Porque estamos vivos y mientras estemos vivos, pues tenemos oportunidades para hacernos, rehacernos, y voy a usar una palabra, recrearnos, es decir, hacernos de nuevo, renovar nuestras fuerzas, y podemos agradecer a Dios que nos da esa capacidad para poder rehacernos. Hoy estoy aquí para saludarlos a nombre de mi esposa, la pastora Esther, a nombre de mi equipo pastoral, un grupo de hombres y mujeres que está ayudando a hacer el trabajo, un equipo ministerial espléndido que está totalmente expuesto a Dios para hacer las cosas de Dios, y este equipo técnico que está conmigo aquí esta mañana para hacer posible esta transmisión. Gracias a todos, Dios los bendiga en cualquier parte del mundo donde te encuentres. El saludo fraternal, cariñoso del Centro Evangelístico Peniel, una iglesia para la ciudad, desde Valencia, Venezuela. ¿Dónde estamos? Pues estamos en una serie interesante, Dios provee. Es una serie muy afín a lo que estamos viviendo. Y no solamente a lo que estamos viviendo, Dios siempre va a proveernos, porque cuando hablamos de provisión, esto es interesante, no nos estamos refiriendo solamente al aspecto material. Uno se enfoca, cuando es provisión, se enfoca en comida y en cuestiones económicas. No, estamos hablando de un Dios que provee oportunidades, un Dios que provee salud, un Dios que provee todo lo que necesitemos. Y en esto, como predicaba el domingo pasado, juega un papel muy importante creer y hacer. Dos cosas muy importantes, ser obediente, pero también accionar en esa palabra que hemos creído. Hoy quiero enfocarme una vez más en el Antiguo Testamento. Decía el domingo pasado que la Biblia, las historias que aparecen en ella, no son simplemente para recordarnos cosas. Realmente la historia bíblica es para aplicar en nuestro tiempo, es decir, aprendemos de la historia para hacerlo una realidad en nuestro presente. Y cómo verdaderamente nos inspiran las historias bíblicas a hacer las cosas en nuestro tiempo, en una modalidad que Dios establezca. Y quiero citar al profeta Jeremías, un profeta interesante. Lo he estudiado y he llegado a la conclusión de que Jeremías fue un profeta nacionalista por su amor, por su país, por su entrega, por defender, con la palabra que Dios le daba, defender a su pueblo. Y en este pasaje que vamos a leer dentro de poco, vamos a encontrar allí el modelo de Dios para la provisión. Dios tiene modelos para ayudarnos a generar cosas. Y un modelo es un camino, realmente, es un camino a seguir. Y Dios nos establece caminos para llegar a donde realmente queremos. En este caso, un camino hacia la provisión. Y en esta historia vamos a encontrar eso. Pero déjenme enfocarme una vez más en la palabra provisión, porque básicamente nuestra serie está relacionada con esa gran palabra. Porque es importante para aquellos que no han escuchado nuestras conferencias anteriores, ya saben que vayan al canal YouTube del Centro Evangelístico Peniel y allí van a encontrar todas las conferencias, y eso es bien importante para tener una secuencia de las ideas que vamos desarrollando. Pero cuando se escucha la palabra provisión, por lo general se cree entonces que solo tiene que ver con bienes materiales. Pues les voy a ampliar un poquito esta idea. Cuando vemos a Dios, estamos viendo a un Dios que obra de manera multiforme, es decir, múltiples maneras de actuar, en este caso, múltiples maneras de proveer. No es una sola línea. Él actúa en muchas líneas. Él provee ideas. En la Biblia encontramos cómo Dios en circunstancias difíciles proveyó ideas, lo que llamamos sabiduría, para resolver situaciones. A soluciones de problemas, Dios provee esas salidas. Estrategias, imagínense, el Antiguo Testamento está lleno de estrategias de cómo hacer una guerra, cómo llegar a la paz, cómo resolver situaciones, cómo llegar a un fin.
y aún descubrimientos, y eso lo vemos no solamente en la Biblia, sino como Dios le ha dado esa provisión a la mente científica para ayudarnos a la resolución de muchos asuntos, por ejemplo, en la medicina, en la arquitectónica, en la seguridad. Dios ha dado mucha sabiduría, ha provisto sabiduría a mucha gente para hacernos la vida un poco más fácil. Entonces, todo eso puedes verlo en la Biblia y en las experiencias de muchas personas, y vamos a personalizarlo. Tú mismo has vivido experiencias donde llegas a la conclusión de que has recibido algo especial para resolver una situación. Lo que pasa es que muchas veces no le damos la gloria a Dios, simplemente creemos en nuestras capacidades, en nuestros dones. No. Siempre es bueno darle gracias a Dios por todo. La Biblia nos dice que debemos dar gracias a Dios en todo y por todo, porque realmente toda gracia desciende de Él. Esto entonces te lo estoy diciendo para introducirme en este mensaje importante del día de hoy. El modelo de Dios para la provisión. ¿Por qué estamos comprometidos con esta serie y con esta conferencia de hoy? Amigos, hermanos, todos, la razón es básica. El tiempo de cuarentena está generando diversas situaciones, como ya lo he dicho en otras ocasiones, a la familia, a empresarios, a comerciantes. Oye, y esto es interesante lo que voy a decir a continuación, a la misma iglesia. Hay inquietudes, ¿sabes? Porque hay congregaciones que se reúnen en espacios alquilados. Al no tener financiamiento para eso, oye, algunas congregaciones han tenido que entregar sus templos o lugares de reunión. Y esto lo estamos viendo no solamente en Venezuela, lo vemos en Estados Unidos, donde muchos pastores han tenido que abandonar los lugares de reunión porque no tienen la capacidad para pagar alquileres. Así que es una situación generalizada y es una experiencia que tenemos que aprender a manejar. Te invito entonces a que veamos hoy esas formas del Dios proveedor. Debo decirte que hace más de 2500 años atrás, los judíos exiliados de Judá se ganaban la vida a duras penas en un lugar llamado Babilonia, a donde fueron llevados precisamente exiliados. Dios causó estos hechos porque amaba tanto a sus hijos. A veces nos preguntamos, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios hace esto? Cosas que nos desagradan, pero detrás de eso hay un propósito, hay una razón que Dios establece. Y ellos, este pueblo de Israel, había abandonado los principios de Dios, había desobedecido a toda esa amalgama de principios, de valores llamados mandamientos, y se había ido incluso detrás de la idolatría y cosas que son contrarias a lo que Dios había establecido. Entonces hay una especie de disciplina, voy a decirlo de esta manera. El exilio babilónico fue una disciplina de Dios, una lección del Padre para este pueblo. Así que se valió de sus penurias para disciplinarlos y enseñarles que le obedecieran. Él, Dios, sabía que este pueblo, en medio de esa situación, podía hallar esperanza, una verdadera vida, un verdadero propósito. Y la pregunta que tú te estarás haciendo allá a comienzo de esto, bueno, pero ¿cómo es posible que en el exilio un pueblo pueda encontrar esperanza? Bueno, no te adelantes, la historia es interesante y voy a ir poco a poco tratando de mostrar esto. Ahora, ¿por qué reacciona Jeremías en esta palabra profética que hoy vamos a hablar? Porque habían otros profetas. Habían otros profetas, pero tenían un mensaje diferente al que Jeremías iba a dar a continuación en esto. Esos falsos profetas judíos decían cosas como estas: visiones engañosas, adivinaciones vanas y delirios de su propia imaginación. Esta es la crítica que Jeremías hacía a estos profetas. Y evidentemente les decían a los exiliados
que no sirvieran al rey de Babilonia ni a su pueblo. Es decir, que se rebelaran, cuando realmente la voluntad de Dios era someterlos para que aprendieran la lección. Ahora, frente a estos falsos profetas, Dios levanta a su profeta Jeremías. Lo usa como un instrumento para dirigirle una carta de aliento, de esperanza al pueblo de Israel exiliado en esa Babilonia poderosa. Recuerden, estaban allí por el pecado y la desobediencia. Ellos se encuentran allí ahora deprimidos, lejos de la tierra que tanto amaban. De manera que la carta de Jeremías era un aliento para este pueblo. Sus faltas les hace ver que están separados irrevocablemente del amor y de la misericordia de Dios. A veces nos sentimos así, abandonados de Dios. Y ese abandono pues está generando desesperanza, angustia. Permítanme decirles a comienzo de esta conferencia cuánta gente se siente así hoy. Mira, los venezolanos dicen, ¿hasta cuándo es esto? Esto no se aguanta más. Quiero escuchar a alguien que dice por ahí, amén. Porque el pueblo venezolano, de alguna manera, por todo lo que vive, por favor, quiere un cambio, quiere buscar otra manera de solventar la escasez, el desempleo, la inseguridad y tantas cosas. Es una lista larga. Así estaba el pueblo de Israel en Babilonia. La carta dice así: estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado, de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén. Por mano de Elesa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Decía: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Esto es Dios hablando a través de Jeremías en una carta. Edificad casa y habitadlas, y plantad huertos, y comed el fruto de ellos, casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos, y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová, porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, son pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde los hice llevar. Este es el contenido de esta carta. Esta es la lectura que damos a esta carta. La carta contiene lo que parece que son malas noticias. ¿Por qué? Bueno, porque hay una contradicción entre lo que los falsos profetas decían y lo que Jeremías estaba diciendo.
Según el versículo 10, ese cautiverio duraría 70 años, mientras que sus falsos profetas decían lo contrario. De manera que si ellos estaban esperando era una palabra de liberación pronta, pues sencillamente están diciendo, tienen que estar allí 70 años, porque ese es el tiempo que dura la disciplina del Señor para ustedes. Debo decirte que en el versículo 11 del capítulo 25, toda esta tierra será convertida en desolación y espanto, y estas naciones servirán al rey de Babilonia durante 70 años. ¿Qué sacamos de esta primera cosa? Bueno, que no siempre Dios te va a decir lo que quieres escuchar. A veces estás esperando una palabra de esperanza próxima de algo que viene muy rápido, pero realmente no, todavía no. Es una espera. Y Dios quiere en esa espera mostrarte algo. Por eso Jeremías fue un profeta antipático, desagradable, porque habló de un futuro no muy alentador, a diferencia de los otros profetas. Y lo otro que encontramos en esta carta es que a pesar de que esta carta contiene mucha esperanza, dice el versículo 10, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Añade, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Así que ahí se contraponen. Él está diciendo, van a durar 70 años allí, pero no van a ser 70 años negativos. Aquí van a haber cosas interesantes. Y ese es el contenido maravilloso de esta carta, esperanza. Ahora, la gran pregunta que tenemos que hacernos al leer esta historia es qué hacer mientras tanto. Son 70 años. ¿Y qué vamos a hacer durante 70 años? ¿Quejarnos, desalentarnos, amargarnos, entregarnos? ¿Es eso? No, realmente Dios está presentando un modelo a seguir. Yo he dicho en algunas conferencias, cuando hablo de crisis, hablo del comienzo de la crisis y el final de la crisis, pero siempre me he preguntado qué pasa entre el punto de partida y el punto final de esa crisis. ¿Qué vamos a hacer en medio de esa crisis? Y es una pregunta interesante porque es lo que vamos a vivir de comienzo al final. ¿Cómo manejarnos entonces en la espera del final de eso? Sabemos cuándo comienzan las cosas, pero no sabemos cuándo terminan. Sabemos cómo comienzan las cosas, pero no sabemos cómo terminan. Y entonces en ese inicio y en ese final tenemos que aprender a manejarnos de manera que podamos llegar vivos al final y poder disfrutar la victoria al final. Hay gente que se adelanta a las cosas y no disfruta el final, o lo disfruta con amargura. Vamos a usar esa contradicción ahí, porque bueno, llegó al final, pero hay muchas cosas que él hizo malas que ahora le causan cierto dolor. ¿Qué hay que hacer? Bueno, lo primero que encuentro aquí es escuchar y obedecer el mensaje de Dios antes que a los falsos profetas. A veces, tristemente, mis amigos, mis hermanos, la gente está más dispuesta a escuchar lo malo que escuchar lo bueno. Y eso es triste, porque estamos dejando lo que Dios dice que es verdadero, aquello que es ilusorio. La gente está dispuesta a asumir falsas expectativas, a comprar ofertas engañosas, dejarse llevar por la promoción, por la publicidad, antes que poner atención al mensaje de Dios. ¿Por qué a la gente no le gusta mucho estar en las cosas de Dios? Porque las cosas de Dios te obligan a tener disciplina. Hay gente que no quiere estar en las iglesias porque hay normas y hay esto y lo otro. Claro, has vivido toda la vida sin disciplina. Y entonces cuando llegas a ese momento en que tienes que someterte a ciertas reglas, entonces te sientes mal. Quiero decirte que Dios ha establecido normas para que vivamos felices, y esa felicidad
exactamente va a ser el resultado de vivir según las normas de Dios. Ahora, ¿qué es lo que Dios les está diciendo y qué es lo que Dios les está pidiendo? Dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. No os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan. Ellos en mi nombre no los envié, ha dicho Jehová. ¿A dónde Dios los está direccionando? A que lo escuchen a Él, por favor. Escúchame a mí, yo tengo la verdad, dice el Señor. Ahora, ¿qué genera eso? ¿Qué generan los falsos mensajes? Mira, una de las cosas que generan es amargura. En lo emocional, los falsos mensajes ocasionan eso. ¿Por qué? Bueno, porque simplemente fue una falsa expectativa y no está dejando resultado. Por eso hay que tener cuidado cuando uno promete algo y no lo cumple, porque eso está generando algo malo en aquellas personas a quienes les estamos prometiendo algo. Y los falsos mensajes hacen que la gente se sienta frustrada y la frustración trae amargura. ¿Qué otra cosa estaba produciendo este mensaje? Y por eso Dios le está diciendo, no los escuchen. Estaba produciendo distracción. Saben que la palabra distracción es una palabra que habla de división. Distracción no es otra cosa que dividir la mente en dos. De manera que cuando la mente está dividida en dos, no tenemos un enfoque en algo específico. Entonces, eso es distracción. Yo estoy predicando en este momento, en esta mañana les estoy hablando, pero si aquí hay algún ruido, algún movimiento, yo puedo distraerme y puedo perder el hilo, el propósito de lo que estoy diciendo. Así que debo concentrarme en lo que estoy haciendo y olvidarme del entorno, porque si no me voy a perder en las ideas que estoy desarrollando. Así que oír a los falsos profetas generan una distracción del propósito de Dios. Se desvían del mensaje real que Dios está hablando, que tiene que ver con la esperanza. Y la esperanza para ellos era fundamental. ¿Por qué? Porque les estaba dando una expectativa de vida. Oiga, esa expresión desde el punto de vista sociológico es muy importante. Cuando la gente pierde la esperanza, pierde las expectativas de la vida. Deja de esperar algo de la vida, bendito sea Dios. Me duele ahora decir esto en mi corazón, pero ¿cuántas personas están desesperanzadas? ¿Cuántas personas están llorando, deprimidas? ¿Por qué? Porque han perdido expectativas de vida. Hoy estoy aquí para decirte, vamos, despiértate, levántate, renueva tu pensamiento, renueva tu nivel de esperanza. Ahora, si tú no estás esperanzado en Dios, bueno, es más complicado, pero entonces te atraigo a Dios. Ven a Dios y anímate con Él y con su palabra para tener expectativas de vida, no fundamentadas en un programa de gobierno, sino fundamentadas en Dios y en su palabra. La tercera cosa que estaba produciendo o iba a producir esta profecía falsa es que ellos dejarían de producir. ¿Por qué? Porque ellos se iban más bien era a rebelarse, a no obedecer al emperador, cuando Dios realmente eso es lo que está generando. Entonces dejarían de producir. Así que hay tres consecuencias negativas aquí cuando se escucha lo falso. Número uno, en el área emocional. Número dos, en las expectativas de vida. Y número tres, en lo económico. Y esto realmente es lo contrario a lo que la palabra profética de Jeremías está enviando a este pueblo. Amigos, hermanos, audiencia en general de esta mañana del domingo, muchas veces se escucha más lo falso que lo verdadero, o lo que nuestros oídos desean escuchar. ¿Cuántos en la historia simplemente por lo bonito se han dejado llevar cuando realmente la esencia, el contenido de eso era engañoso?
Para los últimos tiempos, la profecía dice que la gente invertiría los valores y a lo bueno le dirían malo y a lo malo le dirían bueno. Y esto es bien tremendo porque nos encontramos con muchos profetas hoy en día. Mucha gente hablando cosas bonitas que están distrayendo a mucha gente. Yo quiero abrir un paréntesis aquí para que tú valores el contenido de lo que escuches. No seas un borrego, ni seas un pichoncito con la boca abierta y esperando que te metan el alimento en la boca sin procesar. Hoy te invito a que proceses la información. Hoy te invito a que leas entre líneas los mensajes. Como decimos por ahí, que leas las letras chiquitas y veas bien qué es lo que estás recibiendo. Porque por cualquier lado estamos escuchando mensajes que están distrayendo a la gente. Y lo más importante aquí es la distracción hacia lo espiritual. Cuando te distraen y te llevan hacia los ídolos de este tiempo y te llevan tras la filosofía de este tiempo y dejas a Dios por fuera. Hoy en día muchos mensajes están relacionados con filosofías. El humanismo, por ejemplo, que centra toda la atención y el poder en el ser humano, en el que él todo lo puede, en que él todo lo logra, en enfocarse solamente en las habilidades humanas. Buscando de otra manera todas estas corrientes que atacan la verdad, que atacan lo que está establecido por Dios para creer y obedecer. Enfócate en lo que realmente es la palabra de Dios. Ve a ella porque es una regla de conducta y fe, no solamente en lo que debes creer, sino en que debes conducirte. Así que los falsos profetas estaban dando un mensaje diferente, contrario obviamente al mensaje que está dejando el profeta de Dios, en este caso Jeremías. Ahora, por un lado ellos tenían que escuchar y obedecer el mensaje de Dios antes que a los falsos mensajeros. ¿Ok? Escuchas la palabra de Dios. Ellos tenían que escuchar la palabra de Dios. Y como dije anteriormente, hay que entender, hay que ver el contenido de esa palabra. Y lo que Dios está diciendo es que esa palabra que le estás escuchando a Él, debes ponerla en práctica. ¿Sabes por qué? Porque son instrucciones para la vida. Yo quiero decirte que hay gente que se centra en las expectativas eternas. Me voy para el cielo. Pero no están tomando en cuenta cómo comportarse en la vida. Debo decirte que para irte al cielo tienes que portarte bien aquí abajo. Es decir, poner en práctica la palabra de Dios y ser obediente. De manera pues que entramos en un aspecto importante de lo que Dios está pidiendo. Primero, obedece y segundo, pon en práctica las instrucciones de Dios que son las que te van a llevar a prosperar. Nos quedamos entonces en esta parte de nuestra conferencia por razones de tiempo, porque no quiero acumular mucha información en corto tiempo. Así que el próximo domingo vamos a seguir con esta maravillosa conferencia que tiene que ver con el modelo de Dios para la provisión. Y quiero que por favor no me pierdas la pista en esta semana. Esta semana por favor dedícate a leer Jeremías capítulo 29. Léete todo el capítulo 29, esa es la tarea que te pongo para reencontrarnos el próximo domingo y seguir con esta interesante conferencia. Lo que Dios quiere que hagas a continuación, por favor, pon en práctica lo que Él te establece. Y algo más, recuerda nuestros canales. Ahí tenemos nuestro canal en YouTube, Centro Evangelístico Peniel, nuestro canal en Facebook, Centro Evangelístico Peniel, y en Instagram, @cpeniel. Ahí estoy contigo y todo nuestro equipo. Que Dios te bendiga. Nos vemos el próximo domingo para seguir tratando esta excelente y maravillosa conferencia. Gran abrazo.